o a la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Estimados hermanos y amigos que ya están en sintonía de Canal 9 Teleoccidente, sean todos bienvenidos en esta hora de la tarde, ya casi noche del día jueves. Damos gracias al Señor por regalarnos la vida, regalarnos la salud, darnos esa fuerza que necesitamos para movilizarnos, pero sobre todo por el alto privilegio que nos regala de volver a reencontrarnos ustedes y sus servidores. Gracias al Señor. Vamos a empezar ya con el estudio que es la prioridad de este programa, la exposición de la palabra del Señor. Pero antes vamos a invitarles para que en el lugar donde se encuentran puedan inclinar su rostro al polvo de la tierra y elevemos todos juntos una oración a nuestro Padre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora de la tarde de este día jueves, un día que ya está a punto de finalizar, el sol ya está a punto de ocultarse, la noche ya se está haciendo presente. Y nosotros, Padre, estamos tan contentos, tan agradecidos contigo por la vida, la salud y todas las bendiciones que de ti hemos recibido al transcurso de este día. Gracias te damos por traernos con bien desde nuestros hogares hasta llegar a las instalaciones de Canal 9. Bendice a nuestros queridos televidentes que ya están en sintonía de Canal 9. Bendice al personal de este prestigioso medio de comunicación. Bendice los aparatos y todo lo que significa Canal 9, Padre, porque a través de las bellas señales de este medio de comunicación estamos llevando tu palabra a todo el mundo de habla hispana. Te agradecemos, Señor. Te rogamos en esta tarde para que abras nuestro corazón, abras nuestra mente y que seamos pronto para atender esta enseñanza que hoy vamos a estudiar. Permite, Padre, que edifiquemos nuestra vida con el estudio que hoy vamos a hacer de tu palabra. Estos y muchos favores más te lo venimos suplicando con toda la humildad necesaria y valiéndonos siempre en los méritos de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias a usted por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente, ya sea que está en sintonía por el sistema de cable o a través de la plataforma en internet. Que el Señor recompense el tiempo que usted cede en estar juntamente con la Iglesia de Dios del Duraznal, representado por sus servidores, los obreros Leonel López y Noé López, obreros de la Iglesia de Dios el Duraznal. Gracias por estar en sintonía de Canal 9. Sea bienvenido en esta nueva oportunidad en el cual tenemos la dicha de seguir estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar la lección número 3 de los beneficios del estudio de las Sagradas Escrituras. Leer la Santa Biblia es leer a Dios, es conocer a Dios, quien se ha revelado en la Santa Biblia. No hay otro libro más precioso e incomparable como el leer la Santa Biblia. Quien ha tenido la oportunidad de leerlo se ha dado cuenta que en ella están las maravillas, las preciosidades del Dios Altísimo. Pero, ¿cómo nos beneficia la Sagrada Escritura? ¿Cuál es el regalo más precioso de la Sagrada Escritura? ¿Cuál es el tesoro más precioso que la Biblia revela en sus páginas para nuestras vidas espirituales? Vea el siguiente video, un video que contiene una información bien precisa en el cual se detalla el beneficio más precioso del estudio de la palabra del Señor. Vea este video importante.
Las riquezas de las Escrituras. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En la palabra de Dios hay ricas minas de verdad que si las exploráramos toda nuestra vida, encontraríamos que tan solo hemos comenzado a ver sus preciosos tesoros. Se necesitará de toda la eternidad para comprender las riquezas de la gloria de Dios y de Jesucristo. Cristo ha dicho: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Habéis extinguido ya la fuente? No, porque es inextinguible. Podéis beber tan pronto como sintáis necesidad, y beber de nuevo. La fuente siempre está llena. Y una vez que hayáis bebido de esta fuente, no procuraréis apagar vuestra sed en las cisternas rotas de este mundo. No, porque habéis bebido de la corriente que alegra la ciudad de Dios. Entonces vuestro gozo será pleno, pues Cristo será en vosotros la esperanza de gloria. Jehová Emmanuel, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, y en el cual habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Conocerle, poseerle, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos, saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. No hay necesidad de que pasemos hambre ni sed, al paso que el depósito del cielo está abierto para nosotros, y la llave nos es entregada. ¿Cuál es la llave? La fe, que es el don de Dios. Abrid el depósito, tomad de sus ricos tesoros. Abrid y bebed y comed de la palabra del Señor. Estudiar la palabra del Señor es la tarea más preciosa e incomparable que el ser humano puede hacer. Lo invitamos entonces a estudiar en este momento la lección número 3, beneficios del estudio de las Sagradas Escrituras. Con nosotros, nuestro hermano obrero Leonel López. Adelante, hermano. Muy buenas noches, estimado televidente. Y gracias y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios. Gracias le damos a Dios nuevamente que nos tiene con esta nueva oportunidad de estudiar su palabra. Tome la palabra de Dios en estos momentos y juntos empecemos a escudriñarla y a conocer y a explorar los tesoros espirituales que contiene la palabra de nuestro Dios. En esta tarde vamos a estudiar la tercera lección de nuestra serie, los beneficios de la palabra de Dios. En su tercera parte vamos a conocer en esta tarde-noche. El estudio de la palabra de Dios es esencial en la vida del creyente. No hay ninguna actividad más sublime que el estudio de la palabra de nuestro Dios por parte del creyente. Provee el crecimiento, es la fuente de la verdad, es una guía en la vida del creyente, es la luz en el camino del redimido.
El estudio de la palabra de Dios es imprescindible en el diario vivir del Hijo de Dios. No puede andar un cristiano en este mundo si no estudia la palabra de nuestro Dios. No puede haber un verdadero cristianismo si no se basa en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Por eso en esta tarde vamos a continuar estudiando esta serie y como unas preguntas de antelación a este tema, pues les presento en esta tarde. ¿Es su obediencia más fácil y alegre? ¿Crece su amor por Dios cada día? La otra pregunta que estamos planteando en esta tarde es: ¿vive más separado del mundo y sus afectos? La respuesta lo dirá a la luz del estudio que hoy vamos a compartir. Existen varias y miles de beneficios que provee la palabra de nuestro Dios en la vida del creyente, pero el día de hoy solo vamos a abordar 5 beneficios. Como número 1 tenemos el estudio de las Escrituras nos dirige a la obediencia. El primer beneficio que hoy vamos a estudiar es que la palabra de Dios nos encamina a la obediencia a nuestro Dios. No puede haber obediencia sin un estudio diligente de la palabra de nuestro Dios. La incredulidad va a permanecer en el corazón si no se estudia la palabra de Dios. La rebeldía va a permanecer en la vida si no se estudia la palabra. La palabra es la que se encarga de quebrantar la rebeldía y plantar la obediencia. Pero, ¿qué implica la obediencia en la vida del creyente? Debe estar unido a Cristo. Debe tener a Cristo en su vida. Y el creyente debe vivir en Cristo. ¿Y qué significa estar unido a Cristo? Algunos piensan que estar unido a Cristo significa estar inscrito en la membresía de la iglesia. Pero muchos están inscritos en la membresía de la iglesia, pero no están unidos a Cristo. Otros piensan que formar parte de un ministerio en la iglesia es estar unido a Cristo. Pero ¿sabía usted que muchos de aquellos que sirven en la iglesia no están unidos a Cristo? Están ahí sirviendo en algún ministerio, pero no están unidos a Cristo. Porque estar unidos a Cristo significa obediencia a Él. Otros piensan que asistir regularmente a los cultos, asistir constantemente a los cultos, significa estar unido a Cristo. Pero no, muchos asisten a los cultos sin estar unidos a nuestro Señor Jesucristo. Otros piensan que tener un cúmulo de información teológica es estar unido a Cristo. Muchos piensan que solo conocer información acerca de teología, conocer nociones de hermenéutica, de exégesis, del estudio de la palabra, es estar unido a Cristo. En verdad, muchos están con tanta información, pero están lejos de Cristo. Algunos piensan también que hacer buenas obras es estar unido a Cristo. Ofrendar. Piensan que con eso hay una relación con nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto no significa necesariamente estar unido a Cristo. Estar en una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo significa la obediencia. Obediencia a Él y obediencia a su palabra. Nadie puede obedecer a Jesucristo si no se obedece a su palabra. La obediencia a Él es también la obediencia a sus mandamientos. Es también la sumisión a sus preceptos. Es también la obediencia a todas las palabras que Él dejó escrito en la Sagrada Escritura. Es ahí entonces donde entra el primer beneficio que estamos estudiando, que el estudio diligente de la palabra de nuestro Dios nos dirige hacia una obediencia
a nuestro Dios. En el Evangelio de Lucas 6:46, le invitamos a usted a que abre su Sagrada Escritura en estos momentos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46, se lee una pregunta muy esencial, una pregunta crucial en la vida del creyente. Esta pregunta la hizo Jesús a los judíos, a los fariseos de aquel entonces. Dice Jesús: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os mando? Muchos adoran a Dios, muchos alaban a Dios, pero no obedecen a Él, pero no obedecen su palabra. Aquí Jesús enfatiza la obediencia a la palabra de nuestro Dios. Pero ¿quién nos encamina hacia la obediencia? Es la misma palabra. En la carta de Primera de Juan, capítulo 2, se lee estas palabras: el que dice que yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Observen este pasaje que la obediencia a los mandamientos de Dios es fundamental para estar unidos a Cristo, para agradar a nuestro Dios. Sin obediencia no hay una verdadera relación con nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22, se lee estas palabras: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor una obediencia a Dios que miles de sacrificios. Es mejor una obediencia a Dios que miles de ofrendas. Es mejor una obediencia a Dios que miles de servicios que puedan hacerse, ya sea en la iglesia o a favor de los desamparados. Es bueno hacer todo ello, pero es mejor la obediencia delante de nuestro Dios. Dios pide la obediencia a su palabra. Y lo que nos encamina a ser más obedientes es la palabra. Es el estudio diligente de la palabra de nuestro Dios. No es solo tener una Biblia en la casa. No es solo tener 2, 3 versiones de la Biblia. Es estudiarla diligentemente. Es escudriñarla con disciplina, cada día, cada noche, como dice la palabra de nuestro Dios. Y mientras más hay estudio de la palabra, más puede haber obediencia a nuestro Dios. Pero mientras menos es el estudio, menos será la obediencia a nuestro Dios. Nadie va a obedecer una ley si no la conoce. Y así es con Dios. Nadie va a cumplir algún mandamiento si nunca lo ha conocido. Por eso es esencial el estudio de la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha dado su palabra no con el objetivo de instruirnos, sino de dirigirnos a la obediencia. Una vida de obediencia a Dios cada día es lo que nos da la admisión al goce de lo que Cristo ha adquirido para su pueblo. Admisión ahora por la fe, admisión en la primera resurrección y admisión en el reino milenial de Cristo Jesús y admisión en la eternidad. Sin obediencia no habrá una oportunidad de gozar una vida en la eternidad. Pero con la obediencia, Dios garantiza también la vida eterna. Este es el primer beneficio del estudio de la palabra de nuestro Dios. Nos encamina a la obediencia. Beneficio número 2. Beneficio número 2 que vamos a estudiar en esta tarde es que el estudio de las Escrituras nos separa del mundo, nos aleja del mundo y nos acerca a Dios. Primera de Juan 2:15 nos da este mandamiento: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dios nos da una orden de no amar a este mundo, a este sistema de vida, sistema de pensamientos, a estos principios, a estas costumbres.
Dios nos ordena a no amarlo más que a Dios, a no amarlo sino solo a Él. La verdad, ¿sabe por qué? Es que el mundo como sistema es un sistema de oposición a Dios. Es un sistema que está en contra de Dios. El mundo es de tinieblas y Dios es la luz en la vida del creyente. El mundo es el reino del maligno. El creyente es el templo de Dios. Por lo tanto, no puede estar en dos lugares. No puede estar en este mismo sistema y estando en el reino de Dios. El mundo es enemistad contra Dios. El creyente ha sido reconciliado a través de Jesús. Este mundo de pensamientos es un enemigo mortal del creyente, pero Dios es el principal aliado del creyente. Él puede vencer porque tiene de su lado a nuestro Señor Jesucristo. El mundo nos desvía de nuestro camino. El mundo nos desvía del camino hacia Dios. El mundo también nos acerca al pecado y nos aleja a Dios. El objetivo del mundo es que el creyente se corrompa, es que corrompa su santidad, es que destruye su vida espiritual. El mundo también ofrece placeres materiales, visibles, pero pasajeros. En cambio, Dios ofrece cosas que ojos jamás han visto y que permanecerán durante toda la eternidad. Por estas razones, Dios nos manda a no amar al mundo, a alejarse de este mundo. La lucha espiritual del creyente es obligatorio. Luchar contra este sistema de cosas, sistema de pensamientos, es un deber del creyente. No es una opción, es un mandamiento de nuestro Dios. Hay que vencer al mundo. Que no se diga de los hermanos y hermanas de la iglesia de Dios que de lo que se dijo de Israel, salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Que se diga de nosotros, que Dios diga de nosotros que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo, así como dice la palabra de nuestro Dios. Pero para vencer, el creyente necesita de mucha fe. La fe vence al mundo. La fe vence todas las tentaciones que el mundo presenta, todas las distracciones que el mundo presenta. El creyente lo venza con la fe. Y esta fe se basa en la palabra de nuestro Dios, se basa en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos vivir en este mundo, por supuesto, pero no pertenecer a este mundo. No vivir conforme a los principios de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Debemos actuar como ciudadanos del reino celestial. La verdad es que hasta que el corazón es purgado del mundo, los oídos son sordos a la instrucción divina. Los ojos son ciegos para ver las cosas celestiales. Los pies son cojos para andar en la santidad. Y las manos débiles para hacer buenas obras. Hasta que somos librados de las cosas del presente siglo malo y de los sentidos, no podemos ser sometidos a la obediencia de Dios. Si todo tu corazón está dispuesto a complacer a Dios, dejarás de preocuparte por lo que este mundo ofrece. Primera de Juan 5:4 dice: todo aquel que vence al mundo es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que dejar a este mundo. Hay que dejar de vivir como las costumbres de este mundo. Hemos aprendido el primer beneficio de la palabra de nuestro Dios en esta tarde, que es que la Escritura nos encamina a la obediencia. Y número 2, el estudio de la palabra de nuestro Dios nos aleja de este mundo, nos aleja de estos principios sobre este mundo del presente siglo. Y número 3,
El estudio de las Escrituras nos prepara para mostrar amor verdadero. La importancia del amor cristiano. Es esencial mantener y mostrar el amor cristiano. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35, Jesús dejó dicho estas palabras: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es importante. El amor es crucial en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. El amor es la marca distintiva del discipulado cristiano. Es una prueba esencial de nuestra fe. Si no hay amor, no hay verdadera fe. El capítulo 13 de Primera de Corintios es el capítulo clásico del amor cristiano. En este contexto del capítulo se enfoca principalmente en los dones espirituales. Y el apóstol Pablo resalta la importancia del amor por sobre todos los dones espirituales. Él enseña a los corintios que los dones espirituales son inferiores al amor. Por lo tanto, sin amor, los dones espirituales quedan muy cortos, quedan vacíos. Sin el amor, la elocuencia es ruidosa. Sin amor, el estudio de la profecía es una vanagloria. Sin amor, la sabiduría es solo un cúmulo de información teológica. Sin amor, los milagros son como actos diabólicos. Sin amor, el martirio es como suicidio. No tiene sentido. Sin el amor, las ofrendas son muestras de orgullo. Sin amor, la generosidad a los pobres es petulancia. Primero debe haber amor antes de lo demás. Sin amor, asistir a los cultos se convierte en un pasatiempo. Sin amor, cantar es emitir sonidos sin sentido. Sin amor, la obediencia se vuelve una carga muy pesada. Es difícil obedecer si no hay amor. Pero, ¿en qué consiste el amor cristiano? Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El amor obra en los que han sido regenerados. Solo hay amor en aquellos que han nacido de nuevo. No hay amor donde no hay regeneración. Pero si hay regeneración, entonces hay amor. El amor es la muestra de un cambio de vida, de un nuevo nacimiento. Pero existen dos clases de amor. Hay un amor vertical, que es el amor a Dios. Este consiste en obedecer toda su palabra, en obedecer todos sus preceptos, en cumplir todo lo que Él ha dejado escrito que hay que obedecer. Y hay otro amor horizontal, el amor al prójimo. Este amor es el amor hacia aquellos que son los hermanos y hermanas, hacia aquellos que forman parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Este es el amor horizontal. Este amor no es halagar a los hermanos, no es simplemente halagar a aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Este amor no es solo emitir una sonrisa con los hermanos. Este amor es un acto del corazón. Va más allá de las sonrisas. Va más allá de las palabras. Este amor es ayudarse mutuamente. Es orar los unos por los otros. Así como ordena el apóstol Pablo en todas sus cartas. Él dice: oraos los unos por los otros. Este amor es perdonarse los unos a los otros, es brindar perdón, es pedir perdón a aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo y a todo semejante que ha sido creado a la imagen de nuestro Dios. Este amor
consiste en no lastimar a los hermanos con palabras y hechos, evitar los chismes y las calumnias contra los hermanos. Este amor es un amor que nace de una vida regenerada, es un acto del corazón. Pero nadie puede amar a su prójimo si no ama a Dios. Debe primero haber un amor a Dios y luego amor al prójimo. Los 10 mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento, primero empiezan con el amor a Dios. Los primeros 4 mandamientos hablan del amor a Dios y los últimos hablan del amor al prójimo. Lo primero es amor a nuestro Dios. No podemos amar a Cristo a menos que amemos a nuestros hermanos. Y no podemos amar a nuestros hermanos hasta que amemos verdaderamente a Jesucristo. Cuarto beneficio, el estudio de las Escrituras y las promesas de Dios. Solo un estudio diligente de la palabra de nuestro Dios se conocen las promesas de Dios que tiene al creyente. Las promesas de Dios son extraordinarias, son grandes, son grandiosas, que están contenidas en su palabra. Las promesas de Dios vienen del gran Dios, van dirigidas a los grandes pecadores como nosotros, obran grandes resultados y tratan de asuntos de gran importancia. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, del conocimiento y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Estas palabras dan a conocer la grandiosidad de las promesas de nuestro Dios y solo están contenidas en la palabra de nuestro Dios. Abarcan el tiempo y la eternidad. Estas promesas son tanto para esta vida como para la vida en el futuro. Son tanto para este presente siglo como también para el siglo venidero. Primera de Timoteo 4:8 dice: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Son también la fortaleza del creyente. Estas promesas son el sostén del creyente en esta vida de dificultades. Si no existieran estas promesas, el creyente no tendría alguna fortaleza. Pero en cambio existen estas promesas, es que el creyente puede estar firme aún en medio de las tribulaciones de esta vida. La fe sin una promesa sería como un pie sin el suelo en que apoyarse. Pero en cambio, la fe que tiene el creyente es una fe que se basa en hechos. Y estos hechos son los de Dios. Son la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La fe que tiene el creyente no es una fe ciega, es una fe que se basa en la realidad de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una fortaleza para el creyente. Pero, ¿quiénes son los destinatarios de estas promesas? Están disponibles solo para aquellos que pertenecen a Jesús. Las promesas vienen a través del Hijo. Solo reciben a aquellos que viven en Cristo y Cristo en ellos. Primera de Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. En el capítulo 5, 11, 25 dice: y esta vida está en su Hijo. ¿Vive usted la vida de Jesucristo? ¿Su vida evidencia el carácter de Jesucristo? Si Jesucristo vive en su vida, usted tiene las promesas de Dios. Pero si aún no tiene la vida de Jesucristo, debe acudir con prontitud a Él para recibir estas promesas, para que sean estas promesas también de usted. Beneficio número 5 que vamos a estudiar y que estamos estudiando en esta tarde-noche. El estudio de las Escrituras es la base de una verdadera predicación.
La predicación es la parte esencial en la vida de la iglesia. Es la actividad más sublime en toda la vida de la iglesia. No hay actividad más grande que la predicación de la palabra de nuestro Dios. La predicación es sublime y es también lo más importante en la vida del creyente. El abogado, si falla, su error llegará en la cárcel. El médico, si falla, su error llegará al cementerio. El consejero, si falla, su error se convertirá en una familia desintegrada. Pero el predicador, si falla, su error llegará a la condenación eterna. Por eso la predicación es sumamente importante, es una responsabilidad también. Segunda de Timoteo 4:1, Pablo da una orden a Timoteo de predicar la palabra de Dios. Esta comisión es seria, porque Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es una responsabilidad. También hay un tema de esta comisión de predicar toda la palabra de nuestro Dios. Y el alcance es en todo tiempo y en toda circunstancia. La urgencia de esta comisión, por los tiempos peligrosos. La predicación es la parte esencial de la vida de la iglesia. Solo cuando en el púlpito va a estar la palabra de nuestro Dios, es que Dios va a estar en los corazones de los creyentes. Si Dios no está hablando desde el púlpito, el hombre estará gobernando en la vida de los creyentes. Por eso la predicación es muy importante. Pero solo un estudio serio de la palabra de nuestro Dios va a proveer una verdadera predicación. Sin un estudio serio de la palabra de nuestro Dios, la predicación va a ser defectuosa. No es que la predicación sea mala, sino que es el ser humano, es el predicador que no le da la seriedad de vida a la predicación. Amado hermano y hermana, que Dios le ayude para estudiar diligentemente su palabra, de amar su palabra, de conocerla, de meditarla día y noche, para obedecer a Él, para rendirle toda la vida a nuestro Dios, para apartarse de este mundo pasajero, para mostrar también amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, para luchar por alcanzar las promesas de Dios y de predicar su palabra. Solo un estudio de la palabra de nuestro Dios va a proveer una verdadera predicación. En esta tarde, noche, ya hemos estudiado 5 beneficios de la palabra de nuestro Dios. El estudio de la Biblia provee obediencia a Dios. Aparta el creyente del mundo. Número 3, prepara al creyente a mostrar un verdadero amor hacia Dios y hacia su prójimo. Y prepara al creyente a luchar por alcanzar las promesas de nuestro Dios. Y por último, el estudio diligente de la palabra de nuestro Dios prepara una verdadera predicación donde Dios va a estar en los púlpitos y también va a permanecer en los corazones de los creyentes. Que Dios bendiga su palabra en su corazón, amado hermano y hermana, y que le derrame muchas bendiciones, que recompense el tiempo que usted brinda para escuchar su palabra. Amén. Agradecemos su fiel sintonía a Canal 9 Teleoccidente. Que el Señor bendiga su palabra en su corazón. Y si usted está aún lejos de nuestro Dios, está a tiempo para acercarse a Él y gozar de las mieles, gozar de esas promesas benditas que Él ha prometido a quienes amen a Él a través del estudio de su palabra. Gracias a todos, que el Señor los bendiga. Ahora los invitamos a una oración final. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque hemos estudiado tu palabra.
Gracias por enseñarnos tan claramente. Somos tan duros de cervices, duros de corazón, que a veces descuidamos el estudio diligente de tu palabra. Enséñanos, Padre, a ser más cuidadosos, a ser más dedicados y que amemos tu palabra con todo nuestro corazón. Gracias por hablarnos esta noche. Bendice a nuestros televidentes, ya sea por el sistema de cable como también por internet. Si alguno está con quebranto de salud, con algún problema en su vida, alguna dificultad, alguna situación difícil que está pasando, te rogamos, oh Padre, que extiendes su mano sobre él, sobre ella, que lo socorres, que lo auxilies y que le des siempre esa luz que necesitamos en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a obedecerte a ti y aplicarlo a nuestra vida cada día. Bendice a tu iglesia en el Duraznal, en todo el departamento de San Marcos, en todo el territorio guatemalteco, así como fuera de sus fronteras. Padre, si es tu voluntad, regresaremos la próxima semana. Por ahora, te agradecemos por este espacio. Gracias por nuestros televidentes que siempre nos han acompañado. Bendice sus vidas, edifíquelos en gran manera para que crezcan espiritualmente. Gracias, Padre, por todo. Te agradecemos estos favores en el nombre bendito, precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su fina sintonía. Si el Señor así lo permite, regresaremos la próxima semana con la serie más novedosa e impactante. Por ahora, los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Buenas noches. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.